Bueno, la idea sería hablar un poquitín de diseño de muestreo y antes de empezar a poner la primera diapositiva, lo que me gustaría decirles es que en cualquier estudio epidemiológico, las muestras, precisamente esos datos, son la materia prima de todo lo que viene detrás. De forma que si la materia prima es mala, pues es muy difícil, por no decir imposible, conseguir unos resultados decentes. Realmente lo que obtendremos será una porquería, no tendrá mucha validez. Y si la muestra es buena, pues por lo menos tenemos los ingredientes adecuados para poder hacer ese plato, para poder cocinar ese plato, pero a pesar de ahí es cuando interviene pues un buen cocinero que se encargue de procesarlos de forma adecuada. Es decir, con una misma materia prima, un buen cocinero le puede sacar mucho más partido y en otros casos se le puede sacar menos. Pero la idea sería que en principio tenemos que partir de un material de buena calidad. A mí me gusta empezar siempre el muestreo y seguramente mañana esta imagen la volveremos a repetir porque la comentaremos con otros enfoques y demás. Alguna diapositiva de las de hoy la repetiremos mañana, perdónenme, o sea, pero vamos, espero que no haya mucho problema y algunos conceptos los ampliaremos, pero la idea sería, me gusta siempre empezar el muestreo con estas imágenes. O sea, nos enfrentamos a un caso práctico que sería estudiar esta población. Cuando les pregunto de qué población estamos hablando, la mayoría me dicen patos. Y bueno, sí que hay patos, pero no es la población que estamos estudiando. Mi doble vertiente epidemiología, acuicultura, realmente hace que yo me dedique mucho a la epidemiología acuática y aunque son aves acuáticas, realmente me estoy preocupando de lo que hay debajo. Esta explotación es la misma que esta otra. Eso que ven, pues es lo que se pueden imaginar. O sea, no son neveras, son las tumbas de los familiares del granjero, que están ahí en medio de los estanques, donde en esos estanques se están produciendo langostinos, camarones. Se supone que el espíritu de sus antepasados están protegiendo a la producción animal. Y dices, bueno, pues es un poquitín rarito. O sea, es decir, como medida preventiva me parece un poquitín rara, pero las cosas son así. Esto se trata de la zona de Puntao, cerca de Ho Chi Minh City, en Vietnam, y son una camaronera un tanto atípica, donde los patos lo que hacen es fertilizar, es una especie como de cocultivo, y las heces fertilizan los estanques, de forma que se favorece la proliferación de un bloom algal y de fitoplancton, de incluso de zooplancton. Realmente, cuando hablamos de industria camaronera, que aquí realmente no la hay, que nos tendríamos que remontar, pues, o bien a partir de Brasil, yo creo que a partir de Salvador de Bahía para arriba ya empieza a haber la industria camaronera, incluso un poquito más abajo de Coro también, Sao Paulo a lo mejor, Colombia evidentemente, y por otro lado pues empezaríamos desde el norte de Perú hacia arriba, hasta llegar pues hasta el sur de Estados Unidos. Y luego estaría el sudeste asiático, pues la zona subtropical y tropical. Normalmente los estanques a los que estamos acostumbrados en esa zona son este tipo de estanques, son aproximadamente de 1 hectárea. Lo típico es compararlo con algo, pues son como 2 campos de fútbol, la superficie de 2 campos de fútbol. Esto es una instalación pues donde hay un vallado perimetral para evitar que haya entrada de, sobre todo, algún tipo de reptil o dificultar la entrada de determinados animales en el estanque. Tiene un plástico, bueno, es un estanque más o menos rectangular, con esas palas que ven en medio, que es un sistema de aireación para poder aumentar la carga, la biomasa en el estanque. Es un sistema de producción un poco extraño. Ese sería un sistema de palas donde el motor estaría conectado en la orilla. Ya ven, en este caso no hay revestimiento de geomembrana y vemos cada casita que vemos por el fondo, cada casetita que vemos correspondería a una instalación, es decir, son estanque tras estanque durante incluso cientos de hectáreas y cada productor, estamos pensando en un país comunista como Vietnam, tiene 1 o 2 hectáreas en producción, o sea, 1 o 2 estanques de 1 hectárea, hectárea y media en producción. Estas situaciones en esta zona en concreto, realmente cuando analizas el sistema de producción es muy diferente según los países, y hay que tenerlo en cuenta, lo vamos a ver. Y cuando necesitamos tomar una muestra, porque hay dentro de una población, hay que pensar que 1 hectárea son 10.000 metros cuadrados, aproximadamente 8 o 10 animales, estamos hablando de unos 80, 100.000 animales que puede haber en esa hectárea. Estamos hablando de una población bastante grande que no vemos. Con lo cual, la forma de salir, para que se haga una idea, la profundidad es 1 metro, entre 80 centímetros y 120, aproximadamente 1 metro de profundidad, y la forma de capturar los animales, pues es un poquitín a ciegas, o sea, no sabemos lo que hay debajo. Si hay muchos, están pocos, si están ahí, no están ahí. Consiste en lanzar una red circular
¿vale? De un diámetro conocido, que está rodeada con plomos. En Latinoamérica se le llama atarraya, en inglés creo que es netcast, pero vamos, es una atarraya que tiene un diámetro variable. Las que son tan grandes como estas son difíciles de lanzar, es como lanzar el lazo en los rodeos. Entonces hay que tener una cierta habilidad para lanzarla, de forma que cae en el estanque, es completamente extendida, hacen como una especie como de giro para que con la fuerza centrífuga los plomos extiendan completamente la red. Y cuando cae, esta foto me gusta mucho porque cae perfecto el círculo, ven que tiene una cuerdecita para luego recuperarla, no son tontos, o sea, saben que luego la tienen que sacar, al fondo de los dos productores con los sacos de pienso. Entonces lo que hacen es, cuando dejan que se pose el fondo, los camarones no nadan por el estanque en la columna de agua, están por el fondo. Normalmente tienen dos tipos de patas, las del abdomen, que son los pleópodos que utilizan para nadar, además son muy eficientes nadando, y los pereiópodos, que son las 10 patitas que tienen saliendo del cefalotórax, que son los que utilizan para andar por el fondo. Entonces tienen una doble actividad, pero van deambulando, andando por el fondo, comiendo, pastoreando, como si fueran ovejas, y cuando necesitan huir o cuando necesitan desplazarse a las estancias, van nadando con los pleópodos, que actúan como una especie como de hacer así, como si fuera una especie de palitas, y son muy eficientes a nivel hidrodinámico. Estoy echando hacia el otro lado, a lo contrario. Vale, lo que hacen es, una vez que se ha posado el fondo, lo van retirando poco a poco, y lo que hacen es, los plomos hacen que se pose el fondo y los van arrastrando, y como la malla es bastante fina, se quedan enredados en la malla de la red, de forma de que cuando los sacamos obtenemos, pues eso, una serie de animales que son los que vamos a analizar o con los que vamos a trabajar como forman parte de nuestra muestra. En este caso, pues estamos sacándolos, ahí está sacando los camarones, los van desenredando, y a partir de ese momento sabemos el número de camarones que hay, sabemos la superficie de la red, con lo cual sabemos la densidad de población en un punto dado. Normalmente con un solo punto no es suficiente, mostraremos en varios puntos del estanque, y podemos calcular pues la densidad de animales, podemos calcular el peso promedio. En función de eso hacemos los cálculos, sabemos la superficie del estanque, sabemos el peso promedio, sabemos la densidad, sabemos la biomasa, podemos programar cuál es la alimentación que se necesita. Bueno, pues forma parte del manejo productivo, y el muestreo en esas tipos de poblaciones en las cuales no vemos es algo que se hace incluso varias veces a la semana. Porque es necesario, porque tú no lo ves como una vaca, como un cerdo, como una oveja, y lo tienes que hacer. Entonces aquí el muestreo es clave en acuicultura, y además frente a una población que no vemos. Y bueno, pues para ver el resultado final, pues ahí tendríamos los langostinos que se han capturado, los camarones, en este caso que trata de Peneus monodon, el langostino tigre, que es típico del sudeste asiático, aunque hay también alguna introducción por la zona de Brasil, incluso se salieron al exterior, aunque es un langostino del Pacífico, aparece en el Atlántico por escapes productivos que hay. Se llaman langostinos tigres por estas bandas negras y amarillas que aparecen en el lomo. Son de gran tamaño, más grande que el que estamos acostumbrados, que se produce en Perú, en Ecuador, que es el Peneus banamei, es el langostino blanco del Pacífico. Y ustedes aquí sobre todo son productores, exportadores, por pesquería, no por producción, de langostino austral, que creo que es el langostino azul. Bueno, pues eso es lo que tenemos. Bueno, pues cuando estudiamos eso, nos empezamos a preguntar algunas cosas. A mí me gusta mucho este ejemplo, lo pongo porque a la hora de definir lo que estamos estudiando, todo el estanque, toda la población que es estanque, la población diana. Es decir, a donde enfocamos, dirigimos el estudio que estamos haciendo. Eso lo conocemos como universo de estudio. Y es importante tenerlo bien definido. ¿Cuál es el problema? Que según el método de muestreo, la técnica de muestreo que se utilice, sobre todo el método, vamos a hablar de método, técnica lo voy a dejar reservado a la colecta de lo que son los especímenes, ahora hablaremos del tema, pues resulta que con el método de muestreo que hemos seleccionado, consiste en lanzar la atarraya desde la orilla, pues nos encontramos que solamente son accesibles los animales que están a una determinada distancia de la orilla. Dirán, bueno, pues eso no tendría que ser muy problemático. Con lo cual, lo que realmente estamos estudiando es esa población diana. Si no estamos estudiando solamente la población estudiada, la población realmente estudiada es el marco del estudio. Ese framework, ese marco del estudio, me gusta este ejemplo que parece el marco de una cámara de fotos, o sea, de una fotografía o de un cuadro. Entonces, el marco es lo que estamos estudiando realmente. Por lo tanto, hay que pensar, y lo veremos luego hablando de validez externa, si realmente hay una cierta validez en cuanto a extrapolar los resultados que obtengo de la población que estoy estudiando con la población que realmente yo quería estudiar, con ese universo. La muestra, evidentemente, no se puede poner en un solo sitio,
porque podría haber pues, una distorsión en cuanto a los datos, se suele tomar en varios sitios hasta completar el tamaño de muestra. Podemos muestrear y todos los animales que proceden de estos lanzamientos de la atarraya es lo que va a constituir la muestra. Luego hablaremos de cálculo de tamaño de muestra y realmente veremos que no estamos calculando realmente el tamaño de muestra, que lo que llamamos muestra luego puede tener una interpretación diferente o realmente estamos considerando como muestra una cosa que no es como lo que denominamos habitualmente muestra. Bueno, a partir de este momento nos planteamos el primer problema, lo que está hablando. Hay un problema de validez externa. Voy a dejar esto aquí marcado que no lo quería haber animado. La validez externa es: ¿puedo yo extrapolar los resultados de la población estudiada, a la que es accesible, la población a la que tengo acceso con método de muestreo, a la población diana al universo del estudio? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. En el caso de que sean extrapolables, hablaremos con una validez externa y puedo decir que en la población de los langostinos, en mi estanque de langostinos, hay esta prevalencia o hay este peso promedio, etcétera. Y luego hay otro problema de validez interna, es si puedo extrapolar los datos que obtengo de esa muestra, de esa subpoblación, a toda la población estudiada. Es decir, yo realmente obtengo información de una subpoblación que procede, que he seleccionado con método de muestreo determinado. Esos resultados los puedo extrapolar el marco, esa sería la validez interna. Si lo que yo obtengo en la muestra corresponde con lo que obtendría si muestreara a toda la población estudiada, y si esos datos o esos resultados de la población estudiada se podrían extrapolar a toda la población. Para eso, la solución pasa por entender cómo es la población y entender, por eso hay que entender varias cosas con el sistema de producción. Por eso el problema que tenemos, o la ventaja que tenemos en epidemiólogos, es que debemos trabajar siempre con un enfoque multidisciplinar, muy integral, porque hay muchos factores y tenemos que hablar con mucha gente para no meter la pata. Imaginemos que la batimetría, la distribución del estanque en un corte sería así: las laderas un poquitín así inclinaditas del estanque, ¿vale? El fondo plano suele ser la estructura típica de un estanque de producción camaronera, y lo que suele ocurrir es que los langostinos son un poquitín puñeteros, no son caníbales, es decir, o sea, se comen unos a otros, es la ley del más fuerte. Son animales omnívoros, aunque pueden ser perfectamente, completamente, prácticamente en el engorde herbívoros, pero necesitan pues proteína animal, les viene bien, y sobre todo aportes de calcio, sobre todo cuando son escasos, de forma que ellos se comen las mudas, porque para crecer necesitan ir mudando, y por otra parte, en caso de exceso de alta densidad de población, no suficiente tasa de alimentación, puede producirse que los animales más grandes se coman a los más pequeños. ¿Qué hacen los más pequeños? Normalmente se refugian en la zona perimetral del estanque, en las orillas, mientras que los más grandes nadan o se pasean formando grandes grupos por el centro del estanque comiendo. ¿Qué ocurre? Con nuestro método de muestreo estamos seleccionando precisamente a los animales más pequeños y que además están más débiles y que además hay más proporción de infectados. De forma que aquí tenemos un problema, es que con ese método de muestreo yo no puedo extrapolar los resultados de mi marco del estudio a todo el universo. Voy a infraestimar seguramente el tamaño y voy a sobreestimar la prevalencia de enfermedad. Pero, sin embargo, esto es lo habitual en la mayoría de los estanques que estamos viendo, pero en el propio Vietnam, en la zona de Ca Mau, en la desembocadura del río Mekong, ahí en el delta del Mekong, tiene un sistema distinto. En vez de tener un sistema de monocultivo puede tener un policultivo con peces, con tilapias, por ejemplo, la está haciendo en varios sitios, o con los patos que veíamos, que era un poco anecdótico, tiene un policultivo arroz-camarón. De forma que aprovechan los campos de arroz, que tiene una estructura más o menos así, es una meseta rodeada por una zanja perimetral, donde está parcialmente inundada, y aquí en esta meseta es donde crece el arroz. ¿Qué ocurre? Que en esta situación, lo pasado de siempre, los animales más pequeños, los más débiles, los que son potencialmente que están infectados y por eso se han quedado retrasados, lo que hacen es huir de los abusones, de estos que les hacen bullying, y lo que hacen es subirse a esa plataforma donde a lo mejor son depredados por aves ictiófagas, pero vamos, eso es otro problema. De forma que yo, si aplico ese método de muestreo con atarraya en las orillas, yo aquí en este caso ocurre el efecto completamente inverso, es decir, estoy sobreestimando el peso y estoy infraestimando la prevalencia.
¿Qué lección aprendemos de esto? Que necesitamos conocer muy bien la población. Es decir, que tenemos que hablar con aquellos que gestionan esa población para ver cómo están distribuidos espacialmente, si hay alguna característica que los diferencia, cuál es el comportamiento de los individuos, si en todos los sitios que yo seleccione, o en este caso es una selección espacial, va a ser similar. Puede ocurrir, por ejemplo, en una nave de producción donde a lo mejor en las primeras cuadras se ponen a los animales más débiles o actúan como enfermerías. Entonces, todo eso es importante saberlo a la hora de hacer una selección adecuada, porque si no podemos meter la pata. El comportamiento de los individuos que estamos comentando, prácticas de manejo productivo, pues que a lo mejor están haciendo clasificaciones o hay divisiones entre machos y hembras. El tamaño de la población es importante para hacer muchos cálculos de tamaño de muestra. Tenemos que considerar variables de estratificación. En este caso, por ejemplo, pues los sexos son 50% machos, 50% de hembras. Eso ocurre en todos los sitios, ¿no? En trucha trabajamos con hembras triploides estériles. En tilapia, por ejemplo, se trabaja con poblaciones 98-99% machos, que se produce la reversión sexual en fase de alevín, cuando el animal es muy pequeñito, se les administra pienso con metiltestosterona para que haya una reversión todo a machos. Entonces, bueno, son variables que necesitamos conocer a la hora de plantear luego un correcto diseño del estudio. Yendo más allá, lo que podemos ver es precisamente eso, pues tamaños, y podemos usar el tamaño como variable de estratificación. Vemos una cosa importante, que hay animales de los que no podemos obtener información. Por ejemplo, si queremos obtener hemolinfa, que sería el equivalente a la sangre de un animal terrestre, de un mamífero o de un ave, pues lo que haríamos sería seleccionar la muestra, serían todos los animales, pero si descartamos aquellos que no nos proporcionan información, realmente lo que hablamos son de participantes. Y cuando hablamos de tamaño de muestra, realmente estamos hablando de número de participantes. Es decir, tamaño de muestra efectiva, los que realmente llegan a participar en el estudio. Entonces, siempre pensando que hay pérdidas de participantes, porque o bien la muestra se deteriora en el transporte, hay muchos factores, la muestra es insuficiente, está mal conservada, se ha lisado, hay muchos factores. Lo que tenemos que hacer es una previsión de aumentar este tamaño de muestra un 5, un 10% para evitar quedarnos cortos. Luego lo aumentaremos. En este caso podríamos dividirlos por sexo. El sexo de los camarones es muy fácil de diferenciarlos. Es cuestión de mirar el primer par de pleópodos para ver una forma especial que tienen. No vamos a entrar en ello. Mañana, si quieres, se lo cuento a los que están en el curso, con pizarra, que es más divertido. Pero aquí les podemos clasificar por tamaño y crear estratos. Se puede hacer estratos por sexo, por edad, por tamaño, por especie, por actitud. Podemos estratificar por cualquier función. Y conocer estratos va a ser interesante a la hora de planificar, por ejemplo, estudios estratificados. Y es importante saber qué proporción hay de cada estrato. Por lo tanto, es importante que una muestra, cuando planteamos un diseño muestral, una buena muestra representativa, salvo alguna excepción que comentaré, debe ser representativa de esa población, de la población estudiada. Y esa población estudiada no debería diferir de la población diana. Pero por lo menos para que se cumpla que hay una validez interna, que la muestra permite extrapolarse, permite estimar los datos de la población estudiada, del marco del estudio, tienen que cumplirse dos requisitos. Y uno es la homogeneidad y otro la aleatoriedad. La homogeneidad hace referencia a que las características que yo tengo en la muestra deben ser homogéneas, deben ser parecidas a las que encuentro en la población. Por ejemplo, si yo sé que en mi población de camarones la mitad son machos y la mitad son hembras, en mi muestra debería haber aproximadamente un 50% de machos y un 50% de hembras. Si estoy tomando 10 animales, pues puede que salgan 3 y 7, pero eso, el problema de la homogeneidad es por un fallo en el que el tamaño de muestra es insuficiente. Si aumentamos el tamaño de muestra a 100, pues estaremos en 48-52, 47-53, 51-49. Entonces, tamaños de muestra muy pequeños podrían hacer que esa muestra no sea adecuada y no sea muy homogénea los resultados. Si yo tomara una muestra entre los estudiantes de veterinaria, tanto de aquí como de mi facultad, yo lo que esperaría encontrar es un 80-85% de mujeres y un 20-15% de hombres. Eso ya me indicaría que en variables que son conocidas están bien puestas, pues entonces corresponden el valor, pues yo ya tengo una garantía de que el muestreo está bien hecho. El método de muestreo y el cálculo de tamaño de muestra. El otro tema es la aleatoriedad, es decir, todos los individuos de la población deberían tener la misma probabilidad de ser seleccionados. Eso lo quiere decir una muestra aleatoria y va a depender sobre todo
Bueno, va a depender exclusivamente del método de muestreo seleccionado. Ahí no influye tanto el tamaño de la muestra. Si se cumplen los dos requisitos, que la muestra es homogénea y es aleatoria, podemos hablar de una muestra representativa, que es al fin y al cabo el objetivo que buscamos para que yo pueda extrapolar los resultados de mi muestra a la población. Si no es representativa, no es extrapolable, no hay validez. Con lo cual, ya les he adelantado que los dos factores a considerar son el método de muestreo y el tamaño de la muestra. Son las dos claves que hay que definir cuando hago un diseño muestral. Y sobre esto ya lo podemos complicar ya todo lo que quieran según lo compleja que sea la estructura de mi población, cómo esté organizada mi población. Y muchas veces a lo mejor consideramos población aquello que no lo es. Es decir, de la población de vacuno de toda Argentina. ¿Es una población uniforme? ¿Son una unidad epidemiológica o realmente son múltiples poblaciones según las relaciones epidemiológicas que hay entre ellas? A lo mejor no son cientos de poblaciones aisladas. Hay que tener una población como tal, tiene que tener una serie de interacciones. Hay un tema que siempre me gusta insistir, es en cuanto a terminología, y es que en inglés la muestra, considerada como subpoblación de individuos seleccionados, se denomina sample. Y la muestra, considerada como el tipo de tejido, o sea, yo he tomado sangre, he tomado leche, he tomado un hisopo rectal, todo eso, en inglés no se denomina muestra, sino se denomina specimen. Con lo cual, en inglés es muy fácil distinguir lo que es la muestra, lo que es el subconjunto, de lo que es la muestra, es decir, el tipo de tejido que hemos tomado. Entonces, por eso, cuando hablamos de método de muestreo, estamos hablando de cómo seleccionar a los animales de la población, y cuando hablamos de la técnica de muestreo, yo normalmente me refiero a cómo es la forma de colectar el tejido, el material que voy a utilizar luego para el diagnóstico, o para la obtención del dato individual. Pero me gusta diferenciarlo porque luego hacemos unas traducciones al inglés que nos dicen, debe mejorar el inglés. Bueno, da igual, siempre te lo dicen. Si vienes de un país hispanohablante, debe mejorar su inglés. Y les da igual. Si pones a alguno que se llame Smith en el trabajo, ya no te lo ponen, de coautor. Bien, en cuanto a la primera parte, que son los métodos de muestreo, pues brevemente, vamos a pasar muy por encima, pero hay dos grandes grupos de métodos. Uno que serían los no probabilísticos, que no usan el azar, y los probabilísticos, llamados aleatorios, donde utiliza el azar, o estudios randomizados, que es un término que viene del random inglés, que en castellano, pues en español no es muy adecuado ese término, es un anglicismo bastante claro. Me gustaría, pues como anécdota de mitad de charla, hablarles de dónde viene la palabra azar. La palabra azar viene del árabe, que es azar, o sea, que es suerte, y hay una palabra muy parecida, que es azahar, con una H intercalada y con dos As, que es la flor de determinados árboles cítricos, del naranjo, del limonero. La flor del azahar es muy típica en la zona de la Comunidad Valenciana, donde hay muchos naranjos y tiene un aroma dulzón, que son estas flores que también. Eso es la flor del azahar. Y dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver? Pues es que están muy relacionadas. En los juegos de azar, los juegos de dados, originalmente desde el tiempo de los romanos, en vez de hacerse dados, se usaba como dado, y se sigue utilizando. Aquí en Argentina he visto que también se utiliza la taba. Me acuerdo de pequeño usamos tabas, sobre todo del astrágalo, de los pequeños rumiantes, de ovejas, porque si vas con una taba de vaca, pues es bastante grandota, es así grandota, pero las pequeñitas de las ovejas son típicas. Creo que aquí le llaman culo, creo que le llamamos igual, cuando se caen de lado está el culo y la panza, y lo que dice es que anda así de perfil, y entonces eso contaba más. De forma que los árabes, que jugaban eso como si fueran dados, luego los dados surgieron de que se iban desgastando y ya los hicieron igual y pusieron 6 caras, que son las 4 caras que puede tener más o menos una taba, pues se fueron redondeando. Entonces, para distinguir entre dos lados que había y ver cuál era el bueno, el que te daba suerte, él dibujaba una pequeña flor. De forma que azar, la flor del azar es la flor de la suerte, y por eso viene el término de ahí. Entonces viene de los juegos de azar, vienen juegos porque se marcaban con una florecita y está todo relacionado. Bien, métodos no probabilísticos. Así por encima aquí vemos un ejemplo. Creo que tienen compartido un manual de epidemiología veterinaria que hicimos hace unos años y se expresan más de forma continua, pero vemos que muchas veces no le prestamos mucha atención. Bueno, hay que tomar muestras. ¿Cómo las tomamos? Pues los primeros que lleguen. O sea, yo llego a clase y voy a ver los 20 primeros alumnos que lleguen a clase, son los que les voy a pedir información, si fuman o no fuman, si beben o no beben, o si vienen en autobús o vienen en carro. Tienen sus problemas, lógicamente,
de que vengan todos seguidos, pueden tener algún tipo de agrupación y algún tipo de factor en común que haga que no sea válida la muestra. A veces creemos que estamos en un muestreo probabilístico aleatorio y nos basamos en nuestra propia en una opinión, un criterio subjetivo, por ejemplo, pues el de dispersión poblacional. Yo siempre pongo el ejemplo de que llegas a clase, voy a muestrear, voy a sacar voluntarios. Y digo, bueno, pues aquí estos que están en primera fila, tú. Automáticamente, cuando digo otro voluntario, los de la primera fila de la derecha se quedan muy tranquilos porque dicen, hombre, al sacar a mi compañero no me van a sacar a mí que estoy al lado. Por tema de probabilidad y de azar, deberían sacar de uno del fondo de la clase. Entonces todos del fondo de la clase bajan la mirada, no te miran, para... No, eso no es azar. O sea, es decir, si yo sorteara y fuera azar puro, el compañero que está al lado del que acabo de sacar podría salir igual que el del fondo. Si no, lo que estamos haciendo con esa distribución más o menos uniforme de la muestra en el espacio, no confundir distribución uniforme con distribución al azar, el azar se forman grupitos, pelotones, clusters de datos. En el momento que yo selecciono el primero, los que están alrededor, con ese criterio que estoy utilizando yo, que creo que estoy haciendo muestra al azar y no lo es, lo que disminuye su probabilidad de ser seleccionados. O sea, a partir de ese momento, su probabilidad de selección es prácticamente cero, mientras que las del fondo es del 50, al 60, al 70%. Entonces ya cambia el criterio de aleatoriedad, como todo el mundo tiene en cada momento la misma probabilidad de ser seleccionado, se pierde. Entonces ya no es una muestra representativa. Hay un muestreo que es no probabilístico y se utiliza mucho en muestreos oficiales para detección de enfermedad de vigilancia epidemiológica, que es basado en criterios objetivos. Es decir, yo como lo que quiero es detectar los animales infectados, yo lo que voy a hacer es buscar animales pequeños, animales que tengan pues, los ojos enrojecidos, que tengan un comportamiento extraño, que no se levanten cuando entro en la cuadra. Por ejemplo, en animales de sangre caliente, mamíferos, puedo ir con una cámara termográfica para mirar a aquellos que veo que brillan más en la cámara, con lo cual podrían tener fiebre. Es decir, es un criterio que se utiliza de forma habitual, por ejemplo, en acuicultura, en patología acuícola, las propias directrices de la OMSA, de la Organización Mundial de Salud Animal, antes OIE, marcan que para seleccionar animales tienen que ser los animales que estén en los salmónidos en la cola del estanque, arrastrados por la corriente, menor tamaño, unas especies determinadas, con comportamiento errático. Esos son los que tienen más posibilidad de ser seleccionados que el resto de la población. Porque lo que buscamos es precisamente que no todos tengan la misma probabilidad de ser seleccionados, sino que unos tengan más probabilidades que otras, que los que estén infectados tengan más probabilidad de ser seleccionados, de forma que mi sistema sea más sensible. Pero eso entraría en un caso muy particular de vigilancia epidemiológica, donde la respuesta que queremos buscar es infección presente o ausente. Y no nos interesa saber cuántos hay infectados. Hay un muestreo por cuotas, es muy fácil. Yo llego a la facultad y digo, seleccionamos 50 alumnos y 50 alumnas. Y dices, bueno, bien. Y dices, a lo mejor en alguna carrera, pues tiene sentido, pero en veterinaria ya vemos que no se cumple la homogeneidad porque debería ser 80 y 20. 80 mujeres y 20 hombres. A veces lo que recurrimos es a muestras de conveniencia. Voy a hacer un estudio sobre manejo de cómo se le da de comer a las mascotas, a los perros, y en vez de preguntar un muestreo de un censo de perros, que ya habría un problema porque hay muchos perros que no están censados, yo lo que hago es preguntar por conveniencia, por vagancia, a mis primos, a mis familiares, a mis amigos, con lo cual tienen una situación socioeconómica y realmente estoy sesgando, y aquellos que tienen un tipo de comportamiento distinto, que no los tienen censados, que los tienen vacunados, pues no aparecen en mi estudio. Es decir, hay un problema de validez externa cuando quiero extrapolar los resultados de mi población estudiada a toda la población. O el muestreo de voluntarios, cuando pides voluntarios. Ahí tenemos también un sesgo que veremos luego. En los métodos probabilísticos pues encontraríamos como dos grandes sistemas: el muestreo simple aleatorio puro, que se basa en un tema de loterías, pero para eso necesito identificación individual de cada uno de los miembros de la población, o el muestreo sistemático, que lo que tengo es ponerlos ordenados y ir a hacerlos ponerlos ordenados y decir, pues 1 de cada 10, 1 de cada 20, y sortear un número, pues empezar en el 7, en el 15 o el 25, es el componente aleatorio. Luego sobre eso yo puedo estratificar para mejorar hacer una distribución proporcional para mejorar la homogeneidad, para garantizar esa homogeneidad con respecto a criterios, pues si yo sé cuál es la distribución por sexos y por edades de una población, pues voy a garantizar de que hay una proporción de machos y hembras de cada estrato poblacional.
Lo que se llama fijación a asignación significativa sería un muestreo por cuotas. El muestreo con conglomerados de clústeres, yo no sé los individuos, pero sí que sé, por ejemplo, camadas, o sé, por ejemplo, habitantes de una casa. Entonces, tengo identificadas las cuadras, los boxes en una granja, y selecciono boxes y luego todos los animales del boxe. Tiene sentido cuando los clústeres son pequeñitos. Cuando son muy grandes, pues realmente tenemos un efecto clúster porque todos los animales son, a lo mejor son hermanos, son de la misma edad, estos son los factores y es un problema. O muestreos multietápicos, que es yo tengo el número de granjas con su población, selecciono las granjas que van a participar en el estudio en función no de la población que tienen, las granjas grandes y las poblaciones más probabilidades de seleccionadas que las chicas. Luego, cuando llego a la granja, selecciono cuadras y dentro de las cuadras selecciono animales, con esos criterios que van proporcionales al tamaño de la población en cada uno de esas agrupaciones. Bien, segundo problema. Con este método de muestreo podemos estar cometiendo una serie de errores o sesgos. Un error es un error aleatorio y un sesgo es un error sistemático. Podemos cometer sesgos cuando hacemos la selección de los individuos, cuando medimos la variable que estamos estudiando o cuando recogemos esa información. Con lo cual tenemos sesgos de autoselección, que es el típico con los voluntarios para hacer un análisis de drogas en clase, o ganaderos que se quieran prestar voluntarios para hacer un estudio de uso de clenbuterol en vacas. Pues lógicamente el que usa clenbuterol no se va a presentar voluntario. Sesgo de supervivencia selectiva muy típico en estudios en fauna silvestre, donde tú solamente encuentras a los supervivientes, ya tienes un problema, porque los que están enfermos son depredados rápidamente. El sesgo de Bergson, pues muy típico en laboratorios de hospitales o cuando vienen datos que proceden de campañas, no de campañas de muestras aleatorios, sino dirigido, donde yo selecciono los animales porque tienen sintomatología. Entonces, claro, estamos sobreestimando, datos que vienen del sistema sanitario están sobreestimando la enfermedad, porque normalmente son ante una sospecha clínica, tú mandas la muestra al laboratorio, no es una muestra tomada al azar, o sesgos de diagnóstico como son los falsos positivos y los falsos negativos, al final es un sesgo de diagnóstico. Error de medida, pues hay instrumentos que están mal calibrados, problema cuando hay varios observadores que no tienen criterios en común y lo que yo considero limpio, por ejemplo, yo os digo siempre, yo lo que consideraba que mi habitación estaba ordenada, mi madre decía que eso era una leonera, es decir, era un auténtico caos, no sé por qué, yo creo que tener 16 camisas encima de la silla es lo más normal del mundo, al menos lo creía, ahora que soy padre, pues no, ahora las cuelgo detrás de la puerta, entonces mi mujer dice que está todo desordenado, yo digo que no. Problemas del observado, cuando alguien se siente observado cambia su comportamiento, también hay que tenerlo en cuenta, mañana veremos un poquitín más estos temas, o errores de información, errores de cobertura. Yo he visto estudios decir, situación epidemiológica, prevalencia de leishmaniosis en España, y resulta que luego te encuentras con que han seleccionado 200 perros en Andalucía y 50 en Galicia. Es como aquí dices un estudio sobre cualquier enfermedad que se les ocurra en Argentina y el estudio luego te das cuenta que son todo animales de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y dices, será prevalencia de la ciudad autónoma de Buenos Aires, no en toda Argentina. O 10 en Rosario y 50 en Buenos Aires. Pues no. Errores de perjuicio, sobre todo esto es típico en estudios sociológicos donde la gente le da un poquitín de miedo o reparo contestar según qué preguntas. Eso es muy típico cuando preguntas cuestiones relativas con opinión política, preferencias religiosas, preferencias sexuales, consumo de alcohol y drogas. Por ejemplo, en el caso de los ganaderos, pues el uso de productos no legales, antibióticos no regulados, anabolizantes, etcétera. Muchas veces hay problema de errores por falta de respuesta, o bien porque no entiende la pregunta, o bien porque no quieren responder, él no sabe y no contesta. Esto también es un problema y hay que ver si los que no contestan tienen un perfil similar a los que contestan. Eso es un hándicap a la hora de diseñar la encuesta. Pero es en la clasificación, que sería al fin y al cabo como un falso positivo, un falso negativo, o lo que yo considero limpio, otro considera sucio. O sea, sería también un poquitín como los sesgos del observador o el instrumento de medida. Y errores en el procesado de datos después de cuando yo meto información y uno lo mete en pulgadas y otro lo mete en centímetros. O cuando se me va una coma y en vez de que el gato pesa 6,7 kilos, pesa 67 kilos.
Por eso ahí habría todo un tema que yo creo que vamos a hablar de ello la semana que viene en una conferencia sobre el tema de depuración de datos, lo que es toma de datos, depuración y problemas que puede haber en este procesado. Comentaremos al respecto ya específicamente. Por lo tanto, la segunda lección es que tenemos que ser muy críticos sobre el método de selección, hay que ser muy autocríticos, es decir, qué factores sociológicos, psicológicos o etológicos pueden estar influyendo, si hay mala praxis por parte de los muestreadores por vagancia, por comodidad, por conveniencia, que simplifiquemos en exceso nuestro diseño muestral y no corresponde a la complejidad, no refleja la complejidad de la población que realmente tiene, qué factores están afectando la enfermedad para que sean más o menos detectables, factores externos al sistema, cambio de criterios diagnósticos, errores humanos y técnicos en el proceso de la muestra. Y ahora, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de lo que es, hacíamos un muestreo casi censal, lo que era la evolución de la distribución de casos de COVID confirmados en Aragón, que es mi región, en los últimos 9 meses, bueno, hasta junio. Julio, agosto, ha sido más o menos el mismo comportamiento que ven en la parte de abajo. Aquí lo que ven es que o bien ha cambiado la enfermedad, hemos pasado una enfermedad donde está afectado sobre todo a edades intermedias, son casos absolutos, no están ajustados por población. Si ven nuestra pirámide de población sería algo parecido a la primera y segunda, más o menos, quizás con una base más estrechita, con menos niños de 0 a 9 años, la parte derecha son las mujeres, la parte de la izquierda azul son los hombres, y vemos más o menos que era pues esa forma como de pino, más o menos normal. Hasta que llega diciembre, en el cual vemos que la base se empieza a ensanchar y sobre todo esas categorías de 10 a 20 a 30 años, 19, de 10 a 30 años, parece que se aumentan, es que estaban en un estrechamiento de la cintura, aumentan. ¿Qué ha ocurrido entonces? Lo que ha ocurrido es que cambió un factor importante y es que se autorizaron las pruebas de autotest de antígenos y se registraban, se aceptaban en la declaración de casos. Entonces tú te declarabas que te habías hecho una prueba de autotest y eras positivo y te figuraba en tu historia clínica. De forma que, fijaros, el perfil cambia. Un perfil de los de 10 a 20 años, no 30 años, realmente eran en su mayoría asintomáticos y lo pasaban al sistema sanitario, y ahora sí que son positivos, pero con muy poca sintomatología, con lo cual aumenta. Y vemos que se va engordando y que el perfil cambia. ¿Por qué? Porque hemos cambiado el método de muestra, hemos cambiado los criterios diagnósticos. Es decir, hemos ampliado nuestra base que estaba submuestreada, había menos probabilidades de seleccionar porque no se diagnosticaban en esos rangos de edad. Eso ocurre hasta marzo y de repente cambia drásticamente y vemos que de repente, según estos datos, la enfermedad pasa de afectar más o menos a la población de una forma proporcional y tal, a afectar exageradamente a los de más de 60 años y a las mujeres. Fíjense que el lado rojo son más grandes, sobre todo en las medianas edades, entre los 20 y los 60 años, están más inclinados hacia la derecha. Por arriba no me extraña, si ven las anteriores, a partir de los 70 años hay más mujeres que hombres porque hay más mujeres que hombres. Hay más casos femeninos que esto porque sobreviven más las mujeres. Un tema pues que es así, la esperanza de vida es mayor en las mujeres. Pero vemos que a partir de abril cambia el perfil completamente. Esto para arriba. ¿Qué ha ocurrido? Que ha cambiado otra vez el sistema de muestreo y solamente se incluye en el estudio lo que llamamos población vulnerable, es decir, a individuos de más de 60 años, por eso se engorda por arriba. O sea, no es que se haya engordado por arriba sigue siendo lo de antes, lo que hemos hecho es comernos la parte de abajo. Porque no se incluyen como positivos en la contabilidad oficial de casos de COVID a aquellos que se han hecho un autotest, solamente se admiten las PCR en sistemas públicos de salud, a colectivos vulnerables, que son los de más de 60 años y personal sanitario y sociosanitario, que en el caso de España el 80% son mujeres. Por eso el lado de la derecha es más grande, el lado de las mujeres, hay más mujeres que los hombres. ¿Porque está afectando más a las mujeres? No, porque se está muestreando más a las mujeres. Es decir, deja de ser homogénea la muestra con la población, con lo cual la incidencia desde el 26 de marzo, que cambia el criterio en España, la incidencia reportada por España en COVID es completamente falsa. Se ve bien por delante. O sea, no es que hemos controlado el COVID, sino es que directamente no lo estamos mirando correctamente. El caso de Suecia es exactamente igual. Decidió que se habían gastado mucho dinero y que no gastaban más. El otro factor era el tamaño de muestra. Hay que pensar en una serie de factores importantes, como puede ser uso unas fórmulas estadísticas, bien, tengo unos criterios económicos, cuánto dinero tengo,
muchas veces nos dicen justificar desde el punto de vista estadístico. Bueno, yo muchas veces le digo, ¿cuánto dinero? Tengo dinero para procesar 500 muestras. Pues mi tamaño de muestra es 500. ¿Por qué? Porque tengo dinero para 500. Con 500 si hago un resultado significativo, perfecto. No, pues o no hago el estudio o me quedo que no, el resultado no es concluyente por falta de tamaño de muestra. Y luego hay un problema importante, el problema logístico. ¿Tengo capacidad para procesar en un tiempo determinado 500 muestras? ¿No? Entonces, esos son factores que van a condicionar nuestro tamaño de muestra. En cuanto a la parte estadística, pues normalmente las fórmulas que nos proporcionan hay que redondearlas siempre al alza, o sea, nos da el número decimal 12,7, pues tiene que ser 13, 12,1 tiene que ser 13, el redondeo siempre es al alza, porque como mínimo de ser 12,1, si tomo 12 ya no estamos como mínimo. Cuando para evitar esa pérdida de participantes se suele incrementar la muestra entre un 5 y un 10%, normalmente esto lo vamos a ajustar en función de la experiencia previa en otros estudios. En el caso de determinadas fórmulas, la estimar medias o proporciones, que en el caso de las proporciones, le voy a mostrar la fórmula ahora, cuando la fracción de muestreo, es decir, la n minúscula, que es el tamaño de la muestra, dividido por la n mayúscula, que es el tamaño de la población, es una convención universal, es mayor del 10%, debo hacer un ajuste que es esta fórmula. Es la misma fórmula, las tres son la misma fórmula, despejando. A mí me gusta la primera, y es que el tamaño de muestra ajustado es el tamaño de muestra inicialmente calculado partido por 1 más la fracción de muestreo. Hay algunos que usan las otras. A mí me gusta esa porque conceptualmente me parece fácil. Y eso nos va a permitir hacer un ajuste que mañana veremos, que veremos cosas sorprendentes. El problema es que según lo que queramos obtener, el resultado va a condicionar el tipo de fórmula. Yo creo que hay unas... Si revisamos sobre todo el DUJU, el Research Epidemiology Veterinary, no, el VER, el Veterinary Epidemiology Research, ese yo creo que incluye como unas 35, 40 fórmulas de cálculo de tamaño de muestra en muy variadas. Y en el manual yo creo que tengo puestas del orden de 15 o 18. Entonces, las típicas van a ser detectar enfermedad y estimar una proporción. Estimar una media, por ejemplo, eso media es muy típico, sobre todo en producción animal, sería de estadística. Pero queremos detectar la diferencia entre medias, entre proporciones, calcular ratios, riesgos relativos, tamaño de población. Hay rechazar un lote, hay un montón de fórmulas. Me voy a centrar en dos. La detección de enfermedad, que esta formulita que vemos que incluye la n minúscula, es el tamaño de muestra necesario, alfa es el error que estoy dispuesto a aceptar porque trabajamos con un margen de error, normalmente 0,05 para un nivel de confianza del 95%, D son los animales enfermos o infectados que esperen contra la población, que va a depender de la prevalencia mínima esperada, y con esta formulita nos va a salir un número que permitiría, utilizando un método de muestreo probabilístico, encontrar al menos uno de esos D animales infectados o enfermos en la población. Lo que ocurre es que en detección de enfermedad normalmente usamos métodos de muestreo no probabilístico y esta muestra es mucho más que suficiente como para encontrar los animales infectados. Por lo tanto, a veces lo que se hace es, si tenemos poco dinero, es muestrear por lotes, es decir, yo mi muestra la divido en pool, entonces a lo mejor analizo primero 10 muestras, si me sale positivo no tiene sentido seguir adelante. Bueno, sí, por un tema de sensibilidad y especificidad que se complicaría y mañana no sé si nos dará tiempo a ver. Yo creo que sí. Las fórmulas serían estas y es una fórmula que a partir de un determinado tamaño de muestra, el valor del tamaño de muestra, el tamaño de población, el tamaño de muestra se estabiliza y depende sobre todo de la prevalencia mínima esperada. De forma que hay tres números mágicos que aparecen en poblaciones grandes, que son 30, 60 y 150, que corresponderían al tamaño de muestra para detectar 30, para detectar al menos un positivo, un animal infectado en una población de un 10% de prevalencia de enfermedad, 60, que correspondería para estar infectado en una población de un 5% de enfermedad, y 150 para un 2%. Si quieren un 1% sería 300. 298 redondeado a 300. Realmente son 29, 49 y 148. 149. Mañana lo haremos con la calculadora y lo veremos con la calculadora epidemiológica y veremos cómo esto ocurre. De forma que en poblaciones pequeñas el tamaño de muestras se tiene que calcular, pero en cuanto pasamos de 1.500 a 2.000 animales, en poblaciones medianamente grandes, el valor se estabiliza en esos 30, 750, que en el caso de acuáticos es lo que se utiliza por sistema y no hay que calcular nada. Son esos valores. Es decir, que en poblaciones muy grandes es muy eficiente hacer muestreo porque la fracción de muestreo es muy pequeñita. La otra situación de cálculo es estimar una proporción, que es una fórmula que deriva de la fórmula de estimar una media, que sería esta,
donde Z sería un valor de la distribución normal correspondiente a un determinado nivel de confianza para el 95%. Si realmente es la Z de alfa medios, sería 1,96 elevado al cuadrado. Sigma sería la desviación estándar de la población, la desviación estándar esperada, que la tenemos que dar a priori. Dices, si tengo que mostrar una población y me pides una característica que yo quiero conocer, bueno, hay trucos para hacerlo. Y el error es el error aceptado, es decir, yo quiero que mi resultado final sea más menos 2 kilos, más menos 5 kilos o más menos 10 kilos. Cuanto mayor sea ese error, cuanto menor sea la precisión, pues menor es el tamaño de muestra. Entonces, se saca de aquí. Eso es válido solamente cuando la variable cuantitativa que estamos estudiando sigue una distribución normal, que no suele ser lo habitual, pero asumimos que todo es normal. Y los matemáticos, que son unos cachondos, los estadísticos, pues deciden que cuando trabajamos con volúmenes de muestra muy grandes, con la teoría del límite central y esas cosas, y los grandes números, pues que una distribución normal, cuando pasamos a una variable dicotómica cualitativa, una que sigue en distribuciones binomiales, pues una distribución binomial se aproxima a una normal cuando el tamaño de muestra es muy grande y cuando el valor de P, de la probabilidad observada, está cercano al 50%. Pero las situaciones extremas no se cumplen. De forma que sustituir esa sigma, que es una estimación, la sustituyen arriba y la fórmula que sale clásicamente en todos los libros es esta. Nosotros hace ya casi 10 años hicimos una fórmula alternativa que comentaremos mañana y que está publicada. Pero les pongo esta como ejemplo, donde vemos que aquí el tamaño de la población no influye, habría que hacer el ajuste, y tenemos el P por 1 menos P, o P por Q, y el error. Aceptado o precisión, que es lo mismo. Todos los cálculos se hacen en términos de proporciones como 50% es 0,5. No se trabaja con 50%. Y ahí lo que vemos que como es P por 1 menos P, el máximo tamaño de muestra va a corresponder al 50% de prevalencia, que estaría en el eje de las X, mientras que la precisión deseada del 5, 10%, 20% hace que cuando yo quiero ser que mi resultado final de la prevalencia sea 40 más menos 5, pues el tamaño de muestra es mayor que cuando yo quiero 40 más menos 10 o 40 más menos 20. Lógicamente, es decir, cuanto más imprecisa sea mi estimación final, cuanto más mayor sea el error que estoy dispuesto a aceptar, pues evidentemente menos evidencias tengo que tomar. Eso indica que cuando yo tengo esos primeros estudios y no conozco la prevalencia, eso es una P de igual a 0,5, el 50%, que es el que da el máximo valor. Es una distribución así parabólica con la máxima valor en el 50%. Y si tenemos rangos, pues utilizaremos el valor más próximo al 50%. Se pueden hacer estudios preliminares, que se utilizan los estudios pilotos, por ejemplo, de algunos estudios para calcular una prevalencia estimada para poder hacer el cálculo. Resumiendo, y termino casi los 45 minutos justos, cuando hablamos de los sistemas de detección de enfermedad y cálculo de prevalencia, vemos que el método de muestreo es diferente. Normalmente en detección de enfermedad vamos a usar criterios no probabilísticos con criterios objetivos, es decir, que luego yo no puedo calcular la prevalencia a partir de esta muestra, solamente puedo contestar si hay o no enfermedad, ausencia o presencia, sí o no, mientras que si yo quiero saber cuántos animales hay enfermos, necesito obligatoriamente hacer un muestreo probabilístico basado en un muestreo aleatorio simple o un muestreo sistemático, estratificando, polietápico, multietápico, como lo queráis llamar. En cuanto al tamaño de muestra, en la detección de enfermedad, cuando hablamos de prevalencia esperada, prevalencia de diseño, que es lo que normalmente se utilizará habitualmente en los textos de epidemiología, usaremos como prevalencia de diseño la mínima prevalencia posible, la mínima prevalencia esperada de esa población, y se incluye el tamaño de la población en la fórmula, mientras que en el cálculo de prevalencia usamos la prevalencia esperada más cercana al 50% e incluimos un valor que decidimos nosotros acerca de la precisión que deseamos, no confundir estos errores con el error alfa, que depende del nivel de confianza, que es el grado de certeza que tengo a la hora de llegar a una conclusión. Y por último, aunque no lo hemos hablado, también habría que tener en cuenta el tema de la fiabilidad diagnóstica, es decir, en detección de enfermedad. Lo que buscamos son pruebas que sean muy sensibles para evitar que haya falsos negativos, porque el objetivo es detectar un infectado o un enfermo, mientras que en cálculo de prevalencia lo importante es conocer sensibilidad y especificidad para poder hacer luego la diferenciación entre la prevalencia real y la prevalencia aparente. O sea, poder estimar la prevalencia real en función de esa prevalencia aparente, esa proporción de positivos que encontramos en la población. Bueno, ya sé que hablo muy rápido, espero que
este pincelazo, esa pincelada rápida de estos aspectos que son importantes, pues les haya ilustrado un poquitín de que el muestreo no se trata de tomar 50 muestras de cualquier manera y con eso pues hacer una publicación, hacer un análisis de calcular unos numeritos y aplicar unas fórmulas, sino que, insisto, estamos hablando de la materia prima de los estudios epidemiológicos, con lo cual, si no es materia prima de buena calidad, todo lo que viene detrás, por muchas técnicas estadísticas avanzadas y mucha PCR en tiempo real y mucha genómica y mucha secuenciación masiva, no tiene ningún valor si la materia prima no es representativa de la población. O sea, solamente un estudio pues, que no tiene validez a la hora de caracterizar la población.